Buenas tardes. Gracias al doctor Bautista Hoyos, al doctor José Miguel Escamilla, a Isabel, a todos los amigos, coordinadores de este evento que ya se ha convertido en un evento tradicional importante que pasó de lo local a lo regional y ahora a lo internacional. Felicitaciones. Y gracias por esta invitación nuevamente, ya que he venido varias veces. Hace varios años, yo he venido varias veces, pero hace varios años en uno de los simposios dicté una conferencia que se llamaba Calentamiento Global y su impacto en asma y alergias. Realmente más va a ser ese el tema, que incluye obviamente la parte de contaminación ambiental, pero nos vamos a enfocar un poco más en el cambio climático, el calentamiento global y algunos de los aspectos relacionados. El cambio climático y la contaminación no solamente son externas, no solamente son respiradas, también son ingeridas, de modo que vamos a hacer algunas relaciones a varios aspectos que tienen que ver con esto y que afectan directamente nuestra salud. En varios de los grupos nacionales e internacionales hay investigaciones directas o indirectamente relacionadas con este tema, en las cuales estamos involucrados desde hace varios años. Yo pongo este como uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos colombianos también. Este es Machu Picchu, de una civilización que realmente convivió con la naturaleza, una civilización que fue ecológica sin conocer la palabra ecología, sin tener instrucciones previas, pero era lo que le dictaba la razón, el instinto y lo que le dictaba la madre naturaleza. Sabían ir con ella, sabían vivir fluidamente con ella, y tenían casas que eran también ecológicas. Hoy tenemos construcciones no ecológicas, otras antiecológicas, y el último boom es que queremos hacer construcciones ecológicas. Bueno, hace unos siglos ellos nos pueden enseñar a nosotros a cómo hacerlas. Internamente tenían un sistema de ventilación muy natural y tenían, pues, no cabe duda, un ambiente que los rodeaba, y además de infinitamente bello y apasionado, que también favorecía la coexistencia de los organismos humanos con todo ese ambiente. Hoy nuestros ambientes favorecen mucho esto, que es la humedad, las manchas de humedad, que sabemos que son mohos. Y los mohos, al final de la conferencia vamos a hablar algo de esto, y los mohos son una de las partículas aerobiológicas que influyen tremendamente y directamente en alergias respiratorias y específicamente en asma bronquial. Barranquilla es una ciudad que está rodeada aquí por el río Magdalena, acá es el Mar Caribe, y el río Magdalena, al llegar al Mar Caribe, si vemos una foto satelital, qué lástima que hoy no traje, hace una bruma en el mar que viene azul, alrededor es cenizo, de color cenizo, por todo lo que trae el río Magdalena de toda Colombia, y esto es varios kilómetros, y hacia arriba sabemos por investigaciones hechas previamente en otros lugares que cualquier cambio en el aire de unos 18 kilómetros hacia arriba influye en el medio ambiente, influye en la respiración. No hay nada comprobado en este momento en nuestra ciudad, pero cuánto influirá en Barranquilla y en otras ciudades cuyo río desemboca en sus orillas y se producen cambios en el mar y cambios atmosféricos, cuánto influirá esto realmente en los padecimientos respiratorios que sufrimos, que son de unas prevalencias altísimas. Esta es una foto de un aspecto muy lindo de Barranquilla, y al lado de residencias hay industrias, contaminación industrial. Nubes de Barranquilla, pero eran también nubes de contaminación al lado de apartamentos. Al otro lado del río Magdalena, con frecuencia hay estas tremendas quemas. El aire viene del norte al sur y del este al oeste, por tanto llega a toda la ciudad de Barranquilla. A veces ha cubierto el 80% de la atmósfera de Barranquilla, muchas veces el año pasado, menos veces este año. El Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que intervenir. Hay una serie de intereses allí, parece que de tipo económicos, que posiblemente tengan que ver con estas quemas para ampliar algunas fronteras que den lugar luego a puertos más grandes, porque esto es una zona
zona protegida, es un parque nacional, Isla de Salamanca, es una zona ecológica, y con cada quema se va perdiendo algo de eso, y con cada quema se va perdiendo también salud respiratoria en todas las personas que vivimos en la ciudad. Entonces vimos contaminación industrial, contaminación de tierras, y esta es la contaminación vehicular, que son tres de las principales fuentes de contaminación responsables del cambio climático, no las únicas. Aquí dice, parecería que dijera el oro del aire. Después vi un bus, no me he tapado la chimenea, y lo que dice es lo que es lobo del aire. Aquí hay una quema chiquitica, al otro lado de Barranquilla, pero todas estas fuentes de contaminación, esto es al lado de un andén, esto es en Bogotá, al lado de un andén cerca al Hotel Tequendama, por aquí mismo está el andén, la foto la tomé desde ahí mismo, esto llega a toda la gente que va circundando, y es una de muchas plantas que hay en Bogotá, además de la gran contaminación vehicular que hay en Bogotá, además de la gran contaminación industrial que hay especialmente en ciertas regiones de Bogotá. Se achaca mucho a que muchos fenómenos climáticos recientes son debidos al calentamiento global, aunque siempre han existido, pero todo parece indicar, y los matemáticos y los que crean softwares han hecho todos sus cálculos, todo parece indicar que son hoy mucho más frecuentes que antes. Esto pues en Centroamérica, en Nicaragua, esto es en Monterrey. Y esta foto la tomé desde el cuarto de un hotel cuando fui a dictar una conferencia en Monterrey, en el norte de México, devastado por un ciclón, por un huracán. La autopista está destrozada. Esto, en cambio, es en una zona campestre, donde viven los campesinos tranquilamente, y uno diría que, bueno, viven ecológicamente, los niños sonrientes, el padre sonriente, pero miren lo que hay atrás. Las quemas de las tierras. O sea, no nos salvamos ni en el agro de las fuentes de calentamiento global, y las quemas en las tierras son muy frecuentes en nuestras regiones. Esto ha sido un fenómeno mediático, la revista Time, muchas revistas han escrito y siguen escribiendo sobre esto. Una película que le gusta mucho al doctor Bautista Hoyos, que es de Al Gore, ex candidato a presidente y fue vicepresidente de Estados Unidos, ganó premio Nobel por toda su campaña de concientización sobre el calentamiento global, ganó el premio Nobel de la Paz en su momento, hace pocos años. Y este es el límite de partículas de CO2, partículas por billón de partículas de CO2. El CO2 se lo tiene como el gas contaminante por excelencia, el símbolo, no es el único, hay muchos gases contaminantes o gases de efecto invernadero, pero el CO2 es el típico por excelencia, es el contaminante por excelencia, y el que nos puede servir como un indicio de lo que está pasando. Toda la historia, a través de toda la historia, las partículas de CO2 naturales, muchas, nunca habían pasado este límite. Pero miren que entre los 1900 y los 2000 tienden en una forma extraña, única y por primera vez a ir hacia arriba. El cuerpo humano está acostumbrado a una cifra, a un cierto nivel durante toda la historia, pero acuérdense que los cambios evolutivos no toman años, sino muchas veces siglos para que se den, generaciones y siglos. Y miren lo que está pasando ahora. Nunca en la historia nosotros habíamos respirado este CO2. Todas las personas que vivimos en ciudades de 50 o 100 mil o más habitantes ya estamos accediendo a un aire enrarecido que no es el aire natural que ha respirado la humanidad toda la historia, y por tanto no debemos extrañarnos del sinnúmero de problemas respiratorios y el creciente problema respiratorio, llámese EPOC, llámese alergia respiratoria, llámese rinitis, llámese asma bronquial y otros. Esto es lo que se predice ya hacia el año 2100. No quisiera yo ni pensar lo que puede suceder con la humanidad cuando llegue a estos niveles, porque el organismo humano no es capaz de cambiar evolutivamente tan rápidamente para adaptarse a esos niveles. Y esto es lo que pasa. Las emisiones de carbón
en gran parte pues, por productos derivados del petróleo, industriales, vehiculares, etcétera, terminan produciendo esos niveles de CO2 que estábamos viendo y el aumento de la temperatura. Toda la vida ha habido cambio climático, toda la historia, pero el que está sucediendo ahora es inexplicable por razones naturales y es exagerado, y es muy exagerado, por eso se lo llama calentamiento global. Y estos son niveles en los últimos 10 años, niveles de CO2, y vamos hacia allá, y lo rojo, estamos aquí, y lo rojo es la predicción. O sea, estamos viviendo un mundo extraño. Estamos respirando un aire extraño, un aire que no es nuestro, un aire que no es el que ha respirado el ser humano a lo largo de millones de años. Y así lo ve un artista. Esto puede ser visto desde distintos puntos de vista y en distintas formas. El artista lo ve así, hace más de 100 años, un aire apacible, y en el 2006 ya un aire caliente. Así lo contempla un artista. Otras personas lo pueden contemplar en otra forma distinta, diferente. Y esto es hasta el año 2006. Hoy será chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y otras formas de ver el calentamiento global, pero son distintos puntos de vista. Bautista, no te tapes los ojos, por favor. Bueno, Latinoamérica se precia de no ser un gran contaminante a nivel mundial, ya que realmente el porcentaje con respecto a la humanidad es pequeño. Ahora vamos a ver unas tablas, unas curvas, pero Latinoamérica y los países andinos realmente, si bien también somos responsables en un pequeño porcentaje, 6-8% con respecto al resto de la humanidad, nosotros sufrimos más las consecuencias. Somos países muy agrícolas, con páramos, con bosques, y sufrimos mucho consecuencias de cambio climático que en un altísimo porcentaje son producidas más en hemisferios nortes, en países industrializados, que por nosotros mismos. Somos realmente naciones muy vulnerables. Sin embargo, la deforestación de nuestros países contribuye también al cambio climático. Estas son emisiones de CO2 en el mundo y emisiones de CO2 en Latinoamérica y el Caribe. La diferencia es muy grande, pero también somos parcialmente responsables. Y ahora veamos rápidamente algunas curvas de emisiones de otros gases efectos invernadero. Y miren, el CO2 en Latinoamérica es el 6%. Aquí está Estados Unidos, China, aquí está India, aunque India hoy está por aquí, China está hoy por aquí, India está por aquí, y son los 3 países principales responsables del mundo: China, Estados Unidos, India. Pero todos somos responsables. Más contamina Sudamérica que el Caribe. Va esto de acuerdo al crecimiento económico, a la industrialización, por razones obvias. Todos somos beneficiarios de la industrialización y tenemos mejores carros y mejor tecnología, etcétera. Pero también, al usar cada cosa, todos también somos responsables de una producción de CO2, que es lo que hoy se llama la huella de CO2. Cada vez que separemos un tiquete aéreo a un sitio, en el avión, hay una pequeña casilla abajo a la izquierda en ciertas aerolíneas donde dice: calcule su huella de CO2 con este vuelo, y se divide lo que este avión va a producir, el número de pasajeros, y uno va acumulando: yo soy responsable en el mundo por tal porcentaje o tal cantidad, esa es mi huella de carbono. O sea, todos somos responsables también, así sea en mínima parte, de este calentamiento global. Y distintos gases: Latinoamérica 12%, 11%, y este es el top 10 de países latinoamericanos. Colombia está de sexto. Brasil, sobre todo por producciones de petróleo, nos lleva esa enorme ventaja, que pues obviamente es una desventaja, y por el uso de la tierra. Acuérdense lo que está pasando con la deforestación en la Amazonía, que es ahora mismo la zona boscosa natural más grande del mundo. Entonces, el petróleo y la contaminación en la Amazonía. Obviamente que si echamos para atrás la historia, hubo bosques tremendamente grandes en muchas otras partes del mundo que ya los han terminado. Hoy el mundo le dice a Brasil: ojo, cuide la Amazonía. Y Brasil dice: ¿y ustedes por qué no cuidaron lo suyo antes? ¿Nosotros qué responsables somos? Bueno, es un tema políticamente tremendo. Muchos políticos
Muchos científicos dicen que el tema del calentamiento global debería estar en primera línea en las agendas de todos los presidentes del mundo. El fenómeno del Niño, que ahora se está invirtiendo, que antes era poca lluvia, que ahora es mucha lluvia, el fenómeno del Niño va cambiando también y va produciendo más estragos con el cambio climático. Gracias. Aquí tenemos la malaria va subiendo en escala, va subiendo en altitud, el mosquito va subiendo en altitud, ya que así sea pocos grados, se va calentando la cordillera y ya tenemos a 2.500 metros malaria, que antes era solamente en zonas casi exclusivamente del nivel del mar y 500 metros sobre el nivel del mar. Esto es causado también por el cambio climático. El mismo mosquito va subiendo, va encontrando climas más cálidos donde antes había mucho frío. Estas eran cultivos de maíz en Venezuela que hoy estarán en muy pocas partes, de modo que la carestía en Venezuela no solamente es por Maduro y por el régimen actual, también algo tiene que ver el cambio climático. Y ya los osos no tienen dónde posar porque los glaciares se van derritiendo y efectivamente, si bien por ejemplo en la Cordillera Blanca en Perú, antes 1948 era nieve hasta acá y va ascendiendo, hoy está aquí. Nuestros picos en la Sierra Nevada de Santa Marta, Simón Bolívar, Cristóbal Colón, ya cada vez son más pequeños. En toda la cordillera de los Andes colombianas, los glaciares cada día son más pequeños. Se van terminando, por tanto se van terminando también y disminuyendo fuentes naturales de agua. Los glaciares, aquí en la Patagonia, en casi Polo Sur, grandes y ahora cada día van derritiéndose. El fenómeno no solamente es en el Polo Norte. Bien. Hablemos un poquitico del asma y su relación con esto. Pero para hablar un poquitico del asma también veamos lo que es el más grande estudio a nivel mundial de prevalencia de asma, que es el estudio ISAC, donde nos muestra que en la edad de 6-7 años las estrellas rojas son las de más prevalencia, los rombos amarillos los de mediana prevalencia y luego vienen los de baja y muy baja prevalencia, que son estos. O sea que realmente Centroamérica y Sudamérica tiene altas o medias prevalencias. Colombia tiene una prevalencia que está por encima del promedio a nivel mundial, y en adolescentes el cuadro es aún más tétrico porque las prevalencias de asma en nuestra región, en el mundo en general y en nuestra región, son muy altas. Algunos factores que tienen que ver con el cambio climático, el cigarrillo y con la salud. ¿Cómo afecta o a qué grupos principalmente afecta? Aquí tenemos, ¿qué factores principalmente afectan? Aquí tenemos el consumo de tabaco, y el consumo de tabaco en la mujer afecta a niños y a adolescentes. Lo mismo tenemos con factores ambientales que están asociados, en el caso exclusivamente de niños, al tabaco. El tabaco es una de las fuentes de contaminación intradomiciliaria mundial y ya sabemos que cada día el mundo va restringiendo el uso del tabaco o las zonas donde se puede fumar libremente. Pues bien, hay un estudio, el mismo estudio ISAC, la fase 3 del ISAC, donde participamos 3 colombianos, el doctor Gustavo Ordóñez, que está en este curso, participó Bogotá y participé yo en Barranquilla. En ese estudio ISAC, el gran resultado con respecto a la asociación entre tabaco y el riesgo de asma, rinoconjuntivitis y eczema es que el tabaco materno tiene una relación directa con el asma y el tabaco paterno un efecto adicional. Más la madre que el padre, pero el paterno tiene un efecto adicional y hay una dosis-respuesta, una relación dosis-respuesta, por tanto se estima que hay una relación también causal. Hay muchas causas de asma, esta es una de ellas. Y obviamente empeora a aquellos que tienen asma por otras razones. Fue mucho menos la relación causal para eczema y para rinoconjuntivitis. La comida rápida es una fuente de contaminación interna por muchas razones. La comida que es producida industrialmente, por muchas razones es una gran fuente de contaminación interna y tiene relaciones causa de asma, rinoconjuntivitis o eczema. Pues bien, en el gran estudio ISAC a nivel mundial, la respuesta simplemente es: para adolescentes, el consumo de frutas 3 o más veces por semana tiene un efecto protector
en cuanto a la severidad de asma. Y el consumo de comida chatarra o de comida rápida 3 o más veces por semana tiene un efecto incrementado de riesgo en la severidad de asma, un poco menor en el riesgo de rinoconjuntivitis y de eczema, pero hay un efecto protector en comida natural, tradicional, frutas y verduras, hay un efecto deleterio en comida rápida. Ese mismo estudio en el cual participamos nosotros está aquí analizado, solamente el de Barranquilla, con respecto a nuestra población. ¿Y qué encontramos nosotros? Que el consumo regular de comida rápida tiene un efecto importante sobre síntomas de asma y de rinitis, el factor de riesgo. Y el factor protector, que es frutas y verduras, en nuestra ciudad, en Barranquilla, encontramos que ese consumo está muy por debajo de las recomendaciones. En pocas palabras, nuestros niños, nuestros adolescentes tienen el factor de riesgo y no tienen el factor protector. O sea que hay que promover el consumo de frutas y verduras con frecuencia un mínimo de 3 veces por semana, ojalá mínimo una porción diaria, y se convierte también en factor protector. Y si se convierte en factor protector, es parte del tratamiento del asma y de la rinoconjuntivitis también. Ahora, los antibióticos no podemos decir son fuente de contaminación, pero bueno, son elementos también sintéticos que ingresan a nuestro organismo. Hay muchos estudios que dicen que el consumo de antibióticos tempranamente en la vida favorece, incrementa el riesgo de asma actual, de asma severa y de asma alguna vez en la vida. En el estudio ISAC esta fue una de las variables. Un niño en los primeros años, 12 meses de vida, para que tenga realmente una justificación de tomar un antibiótico, pues debe tener un proceso bacteriano realmente diagnosticable. ¿Cuánto puede ser? 5, si es 10% es mucho. ¿Cuánto encontramos en Barranquilla? 56%. Porque para la fiebre es buena un antibiótico. Para la fiebre es buena la abuela, la vecina, el otro que le dice desde lejos, la que está en la sala de espera, no, pero dale ampicilina para esa fiebre, lo curas enseguida. Y el típico ejemplo de la mamá o el papá que van angustiados a la farmacia, amigo, es que el nene tiene fiebre, ¿qué le puedo dar? Ah, sí, aquí hay un medicamento muy bueno para la fiebre, tome usted, amoxicilina. Creo que en Cartagena la situación es similar. Esto fue hace unos años, puede haber disminuido, pero todavía sabemos, y yo creo que esto es de toda Colombia y de gran parte de Latinoamérica, que el consumo de antibióticos a cualquier edad y especialmente en los primeros meses de vida es exagerado. Estamos criando niños para que sean asmáticos, para que sean riníticos y para que aumente la severidad. En la cocina, los combustibles para la cocina, ¿qué tanto tienen que ver? Gran fuente de contaminación y por ser para cocina intradomiciliaria. En el gran estudio que se encontró que efectivamente el fuego, la cocina a fuego abierto con leña, con carbón, está relacionada con un incremento en los síntomas de asma. En cambio, no fue así con las cocinas con gas. No hubo una evidencia de asociación con un aumento de alergias respiratorias. Este es un estudio de 6 años, del estudio de aerobiología que continuamos haciendo nosotros en la ciudad de Barranquilla, y aquí hay un análisis de 6 años del nivel de esporas de hongos en nuestra ciudad de Barranquilla. Como les digo, es el gran estudio de aerobiología que estamos continuando nosotros. ¿Qué encontramos en estos 6 años? Que tenemos esporas de hongo a lo largo de todo el año. Aquí no estamos analizando especies. Y en épocas de lluvia y en épocas de no lluvia. O sea que la atmósfera de la ciudad de Barranquilla, ciudad caribeña como esta, está cargada de humedad, y la humedad realmente favorece el crecimiento de esporas de hongos. Y en otro estudio que no traje, de hongos intradomiciliarios, donde el hongo que más se encontró fue Aspergillus niger, pero hay muchos otros. Hay estudios que indican que cuando hay una concentración determinada de un cierto número de esporas de hongos por metro cúbico, hay una asociación directa y se convierte en una variable independiente para crisis de asma en el año.
Fíjense el montón de factores que están influyendo y el montón de factores que tienen que ver como causa o consecuencia del calentamiento global. En este estudio de Barranquilla, un estudio de sibilancias en lactantes, encontramos que las manchas de humedad, la presencia de hongos vista u olida por los padres, me huele a humedad, se encuentra más en casas de niños sibilantes que de niños no sibilantes. De modo que también una de las formas terapéuticas, no farmacológicas, a utilizar, así como hablamos de las frutas, las verduras, etcétera, etcétera, también es elimine las fuentes de humedad en su casa, no permita que haya manchas de humedad, etcétera, etcétera. Abrir ventanas, que se aireen mejor los espacios interiores. Y bueno, este es el cigarrillo, que no requiere mayor investigación para saber sus efectos deleterios, y quiera Dios que con un poco de progresiva, cada día más concientización por parte nuestra y a nuestra población de pacientes, no se presente fenómeno intradomiciliario de calentamiento global y el fenómeno de que aún en glaciares la gente pudiese estar como si estuviera en una playa cálida en un futuro, porque los glaciares van a ir dejando de existir, y todo esto es símbolo simplemente de el proceso, el problema cada día más contundente, más frecuente y más prevalente de la alergia respiratoria, como lo hemos documentado en nuestras regiones. Muchas gracias.